¿Sabías tú que existen tres elementos necesarios para obtener resultados? Quiero que me acompañes en esta tarde al primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo del 5 al 8. La palabra del Señor dice: entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. ¡Wow! Increíble el júbilo, el momento, la ocasión, lo que David estaba viviendo en ese instante. Si tú revisas el encabezado de tu Biblia Reina Valera, el encabezado dice: David intenta traer el arca. Si algo, mi estimado hermano en Cristo, tú tienes que saber, es que hay una gran diferencia entre intentar y hacer. El mundo intenta, ¿por qué? Porque va a razón de prueba y fallo. Prueba y fallo. En Dios no existe el prueba y fallo. En Dios es certero todo lo que tú y yo hacemos. Entonces, una cosa es intentar, otra cosa es hacer. Y esta tarde yo te voy a mostrar la diferencia. Intentar es a ver si sale, a ver si funciona. Muchas veces podemos pensar y decir, a ver si es la voluntad de Dios. Hacer significa obtener resultado. Hacer significa hacerlo correctamente. Y hacer significa es la voluntad de Dios porque está escrito en su palabra. Entonces, intentar y hacer son dos cosas totalmente diferentes. En David estaba el deseo de querer llevar el arca de Dios. Él estaba intentando hacerlo, pero no sabía cómo. Por eso es que en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos del 9 al 14, nos topamos con una situación sumamente interesante. Dice: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Imagínate, Usa lo único que quería era ayudar, que el arca no se cayera. Pero la pregunta es, ¿por qué los bueyes tropezaban? Si cuando hacemos algo en Dios todo es perfecto. Había algo que no estaba siendo hecho de la manera correcta. Y dice el versículo 11: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que le llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Cuál fue el pesar de David? Que David pensó dentro de sí: hay algo que no está bien, porque las cosas de Dios son perfectas. Y entonces él se dio cuenta de algo. En el 12: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Mira qué interesante. Se hace la pregunta: ¿cómo he de traer mi casa al arca de Dios? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Si lo ponemos contemporáneamente, tú podrás decir: ¿cómo obtengo mi milagro? ¿Cómo mejoro mi relación con Dios? ¿Cómo puedo obtener esa sanidad? ¿Cómo puedo hacer que mi familia funcione? ¿Cómo obtener este trabajo? ¿Cómo obtener este negocio? ¿Cómo? Preguntas siempre van a haber, respuestas Dios las va a tener todas. Y en el versículo 13 dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. David se toma una pausa porque tenía que averiguar qué fue lo que pasó. Habían dos situaciones: los bueyes tropezaron
Usa intentó ayudar, pero fue quebrantado. ¿Y qué es lo que hace David? La deja en casa de Obed-Edom. Y dice la palabra que el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Imagínate que si tomamos como promedio cada mes de 30 días, estamos hablando que fueron 90 días en los cuales Obed-Edom experimentó algo nuevo, diferente, glorioso en su hogar, en su familia. La pregunta es ¿por qué? Yo te la contesto en esta tarde. Porque Obed-Edom era un siervo. Y un siervo, oye bien, tiene 3 características principales. Y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Te lo voy a dejar aquí pausado. Pum. Con lo que es un alfiler. Y luego regresamos a esta parte. Te invito a que leamos Primera de Crónicas 15 del 1 al 3 y luego vamos a leer Primera de Crónicas del 11 al 15. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló el lugar para el arca de Dios. Levantó una tienda, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ahí estaba el primer detalle. Los levitas eran los encargados. Porque a ellos dice, ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Ahí está el problema. ¿Por qué tropezaron los bueyes? Porque Usa fue quebrantado. Porque son y eran los levitas, en ese tiempo por supuesto, los encargados de llevar el arca. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Hoy sí, las cosas tenían que funcionar porque él fue a la Torá, él llamó, averiguó, pidió consejo y entonces le dijeron cómo eran las cosas. Y mira, en el versículo 11 de Primera de Crónicas 15 dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y los llamó. Yo quiero decirte algo en esta tarde. Tú tienes que preguntarle a tu pastor cuando algo no va funcionando bien, cuando algo no está haciendo bien, porque muchas veces pensamos que, es que Dios no quiere. Es totalmente falso. Pero a veces nos da pena. Nos da pena el poder llegar y decir, pastor, mire esto cómo es, cómo se hace, me puede explicar, me puede decir qué es lo que no estoy haciendo bien. ¿Y sabes qué? El enemigo y la carne salen gananciosos cada vez que tú te quedas con una duda, cada vez que tú te quedas estancado, cada vez que no hay respuesta. Yo te invito en esta tarde a que tú puedas ir con tu pastor. Si tú no estás escuchando y tú te congregas en otro lugar o tú tienes otra cobertura espiritual, ve, pregunta, consulta. Y si tú lo quieres hacer con nosotros, con gusto, pero nosotros también somos respetuosos de las autoridades y las coberturas espirituales de otros siervos del Señor. Sin embargo, estamos listos para ayudar y apoyar. La Biblia dice que David consultó, llamó, hizo, preguntó. No te sientas mal el día que tú tengas que preguntar, consultar o hacer. Al contrario, eso va a ayudar a que haya una mayor respuesta en tu vida. Y en el versículo 17 dice, les dijo vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificados vosotros vuestros hermanos, pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado, pues no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, los mandó a prepararse. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahí está el detalle. Hay dos cosas que son bien notorias. Una es lo que yo entiendo, lo que yo creo, lo que yo me imagino. Yo te pregunto en esta tarde, ¿por qué buscas tú a Dios? ¿Porque quieres un milagro o porque le amas a Él? Son dos cosas diferentes. Aquí David está diciendo, no le buscamos según su ordenanza. A Dios no se le busca porque yo necesito que Él me sane, porque yo necesito... A Dios se le busca porque lo necesito en mi vida. La sanidad, la provisión va a venir por añadidura. Pero debemos de ubicarnos correctamente porque debo buscar yo a Dios. Y dice el 14,
Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesto sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, y conforme a la palabra de Jehová. Ahí está la clave. Conforme a la palabra de Jehová. Y todo funciona. Cuando tú tengas duda por algo, no te quedes con la duda. Busca, indaga, pregunta. Que con la ayuda de nuestro Padre Celestial se puede encontrar cualquier solución. En segundo libro de Samuel, capítulo 6, del 12 al 15, la palabra del Señor dice de la manera siguiente: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Mira qué interesante. ¿Por qué Dios bendijo a Obed-edom? Inmediatamente llegó, y por un lapso de 3 meses que duró el tiempo de estar el arca allí. Te dije que te había dejado algo. ¡Pum! Ahora quitamos el alfiler. Y te explico. Porque Obed-edom era un siervo. Y todo siervo tiene 3 características. Hay alegría en él, hay un gozo. No le cuesta entregar, sacrificar. No le cuesta dar. Porque él sabe que las cosas no nos pertenecen. Todo le pertenece a Dios, sea de donde venga. Y sobre todo hay alabanza en su boca. Entonces cuando el arca de Dios llega a la casa de Obed-edom, llega a la casa de un siervo. Un siervo que tenía alegría, gozo, que podía sacrificar, podía ofrendar, podía sembrar, podía diezmar, podía hacer lo que fuera, entregar. Para él no era problema, y a la vez alababa. Había alabanza en él. Eso fue la diferencia con Obed-edom. Y ojo, David lo tomó, porque dice que se llevó el arca con alegría. Y dice el 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Yo me imagino que ha de haber consultado, preguntado: mira, Obed, ¿cómo fue que hiciste? Bueno, para empezar, yo la recibí con gozo. Para continuar, yo sacrifiqué holocaustos. Y para continuar, yo alababa al Señor. Y dice el 13 que cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Qué fue lo que sucedió? Que David tomó la actitud de un siervo, con gozo, con alegría, que podía dar, sacrificar, y que alababa al Señor con todo su corazón. Te invito y te voy a regalar 3 citas en este momento para que tú puedas leerla despacito. Salmo 100 del 2 al 5, Hebreos 8:3, Hebreos 13:15. Te van a hablar precisamente de las 3 características de un siervo. Si tú quieres hacer las cosas conforme al Señor, estas 3 características tienen que estar presentes en tu vida. Tú tienes que estar alegre, gozoso. El gozo no depende de lo que tú vivas. No depende de lo que esté pasando, porque ahora, amados, estamos en un tiempo donde la gente se desanima, donde la gente va en contra de Dios, y eso no tiene que ser así. Tú tienes que conocer a Dios tal y como Él es. Y número 2, tú tienes que aprender a despojarte. El darle a Dios no solamente es honrarlo con nuestras finanzas. El darle a Dios significa tiempo, significa espacio, significa momento, significa prioridad. Que tú le das a Él lo primero y la parte que le corresponde. Y luego la alabanza. La alabanza tiene que estar de continuo en tu boca. No digo yo que tú no vas a tener otro tipo de música, cómo no, pero la prioridad por sobre todo es nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida en que tú te vayas, oye bien, enamorando de nuestro Señor, te van a dar esas ganas de leer, te van a dar esas ganas de preguntar, y cuando vengas a sentir, los resultados caerán por sí solos. Pero recuerda, si tienes una duda, no tengas miedo en preguntar. Al contrario,
Tu pastor yo sé que está para servirte así como lo estamos nosotros, porque lo único que queremos es que tú veas que Dios es real en tu vida. Padre, gracias por este momento, por cada uno de mis hermanos que están conectados, por los que van a escuchar posteriormente esta palabra. Declaramos solución para sus vidas. Declaramos, Padre, que si hay alguien que tenga alguna inquietud, porque no pasa, porque no sucede, que estoy haciendo mal, en el nombre de Cristo Jesús va a venir una respuesta clara para la vida de ellos. Y que no tengan pena ni miedo el consultarle a su cabeza espiritual. Señor, te doy la gloria y la honra. Te alabo, te bendigo, te exalto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo intercedo por todos y cada uno de ellos. Aún, Señor, por mis propias peticiones, las de mi familia y las de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador, declaramos que hay solución y respuesta para todo aquel que busca al Señor. Con gozo, que Él es fácil de entregar y que la alabanza no le cuesta dársela al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.